At Lockheed Martin, we're on a mission. Your mission. Not just the next mission, but the one that's 2 steps ahead. The one that depends on solving problems before they happen. Our mission is to prepare you for the future by engineering advanced capabilities. ¿Usted sabe qué es un triángulo de amor? ¿Sabe qué es un triángulo amoroso? Pues yo creo que sí, todos lo sabemos. Bueno, pues este triángulo que tiene ya 75 años de existencia podría separarse. Este triángulo ha provocado tremendas fuerzas de poder, dinero y guerra. Precisamente en esta relación de 3, 1, 2 y 3. El aspecto militar es un pilar fundamental para proteger la riqueza de los reyes. Hoy Donald Trump hace una extraña jugada, misteriosa diría yo, y decide empezar a retirar ese paraguas tecnológico y militar de protección a la fuente de su poder, del poder económico estadounidense, los petrodólares. ¿Qué está haciendo Donald Trump? ¿Qué trae entre manos? Preguntemos, soy Roberto de la Madrid y esto desde la zona de más ebullición en el mundo y su historia entera, Detrás de la Razón. «75 años de este triángulo amoroso, 75 años de la protección militar de Estados Unidos, 75 años de ordeñar petrodólares a Arabia Saudí, 75 años de este triángulo amoroso, Estados Unidos, petróleo y Arabia Saudí. Parece que está a punto de romperse. Lo más importante para Arabia Saudí, para proteger su riqueza, es la protección militar que le ha dado Estados Unidos. Misiles, aviones, tropas, armas, equipos, helicópteros, barcos, radares, tecnología, entrenamiento, apoyo logístico y bombas. Todo este apoyo y suministro militar podría desaparecer. El Wall Street Journal reveló que 2 baterías del sistema antimisiles Patriot serán retiradas de Arabia Saudí. Los misiles Patriot son un pilar fundamental para cuidar las instalaciones petroleras y la riqueza de Arabia Saudí. El sistema Patriot derriba misiles entrantes de no más de 6 metros de largo. Puede detectar un misil a 80 kilómetros de distancia. La última actualización destruye aviones caza y misiles de crucero. Mike Pompeo lo confirmó y además dijo que también serían retiradas tropas. Esto no fue un reconocimiento de una disminución de la amenaza. Ojalá fuera así. Ojalá la República Islámica de Irán hubiera cambiado sus formas, pero la amenaza persiste. No es una disminución en nuestro apoyo a Arabia Saudí y de hacer todo lo posible para proporcionarles seguridad y sistemas de defensa aérea para que los iraníes no puedan amenazarlos. Y esto no fue un esfuerzo para presionarlos con respecto a los problemas mundiales del petróleo. Esta fue una rotación normal de fuerzas. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. El 2 de abril pasado, Arabia Saudí no quería bajar la producción del petróleo. Trump llamó al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, lo humilló y lo amenazó con quitarle el apoyo militar
si no cortaba la producción de petróleo y no terminaba la guerra de precios contra Rusia. Hay nerviosismo en Arabia Saudí. No obstante, Trump ya no llamó al príncipe. Llamó directo al rey Salman bin Abdulaziz para decirle que no se preocupara de nada, según la versión oficial. La pregunta que todos se hacen por el retiro del apoyo militar, ¿es por la crisis económica en Estados Unidos? ¿Es por el comportamiento rebelde del príncipe? ¿O es porque viene un cambio y Estados Unidos ya no necesitará los petrodólares? Ahí cerrábamos con los lingotes de oro. A ver qué descubrimos en este programa. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los seguidores, internautas en YouTube, en Facebook, en Twitter, que nos apoyan, que siempre están con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, con el corazón se lo agradecemos. Me complace siempre presentar, sobre todo destacar sus cualidades. Hoy tenemos a dos maestros pues, que siempre están ahí urdiendo la bandera y la espada de la justicia y denunciando todo lo que hacen los grandes poderes y sus atrocidades. Francisco Javier Martínez López, como usted lo conoce, es experto en seguir el dinero y saber cómo se fabrican las guerras. Iñaki Gil de San Vicente, gran maestro allá en San Vicente, con mucha admiración, Iñaki. Gracias a los dos, buenas noches. Iñaki, comienzo contigo. A ver, ¿por qué Estados Unidos o cuál es tu lectura de que retira misiles Patriot de Arabia Saudí? Pues básicamente retira misiles Patriot de Arabia Saudí para mostrar que está dispuesto a una presión considerable que incluso puede llegar a situaciones de presión económica también si Arabia Saudí no cede a las exigencias de los Estados Unidos, ¿no? Es una especie de advertencia que Arabia Saudí ha resuelto abriendo negociaciones con Rusia para suplantar el vacío dejado por los Patriot con misiles rusos, ¿no? Pero ¿qué hay debajo de toda esta advertencia norteamericana a Arabia Saudí? Lo que hay es el agotamiento de toda una década, un agotamiento que empezó con la crisis del 2007, que se agudizó con las derrotas norteamericanas en Siria, en Irak, en Afganistán y en otros sitios, que llegó a pegar un salto muy claro con la ruta de la seda por parte de China con el apoyo de Rusia, y que en estos momentos, con el impacto estremecedor del COVID-19, la entrada de Estados Unidos en una depresión y la situación de debilidad también de Arabia Saudí, porque este es otro factor que hay que considerar, la debilidad de Arabia Saudí con respecto a su competidor Rusia, que hay una enorme diferencia entre Arabia Saudí, la fuerza de Arabia Saudí y la fuerza de Rusia. Todo este conjunto de factores están llevando a Estados Unidos a tantear una situación que nunca había conocido Arabia Saudí, ¿no? Esta situación puede llevar, y concluyo con esto, las negociaciones o la claudicación de Arabia Saudí y todo Oriente Medio en el 45, en el célebre acorazado Quincy, donde se reunió Estados Unidos, Arabia Saudí, Etiopía y Egipto. Esa fase ha terminado, y entonces la amenaza de los Estados Unidos tiene dos implicaciones. Una, o asesina al príncipe de Arabia Saudí y llega a un acuerdo con otro gobierno y con el rey de Arabia Saudí, porque hay tensiones internas, y hace que Arabia Saudí se arrodille, o simplemente cambia de estrategia en el área para pasar a una confrontación más generalizada con China y con Rusia, ¿no? Las dos cosas pueden darse a la vez. Estamos en una situación de extrema incertidumbre que va a requerir de varios años de aclaración, o en todo caso de unos meses de aclaración, después de lo que pase con la salida del COVID-19 y lo que pase con las elecciones norteamericanas. Bien, Francisco, un placer. A ver,
¿Estás de acuerdo con Iñaki o qué significa el retiro de los misiles Patriot? Que Estados Unidos ya perdió, que se aleja de la región o que está enfadado con el príncipe, que ya no va a utilizar el petrodólar y esto anuncia un cambio mundial al oro, a dejar la moneda fiduciaria, o qué es, por favor. Hola, buenas tardes Iñaki, buenas tardes Roberto, buenas tardes audiencia. Yo creo que el cambio, para ahondar lo que decía también Iñaki, el cambio de década se está produciendo, pero se inició con la elección de un outsider fuera de todos los patrones de lo que ha sido la política norteamericana, con el, digámoslo así, especial entre comillas, señor Donald Trump. Yo creo que la retirada de los misiles Patriot del territorio saudí, que no solamente son del territorio saudí, el secretario de Defensa James Mattis ha decidido retirarlos también de Kuwait, de Bahrein y de Jordania. Toda esta, aparte de la guerra de precios que ya se ha terminado, todo lo que fue la guerra en abril, ahora estamos en mayo, ha sido una victoria pírrica de Arabia Saudita, en tanto en cuanto, y digo victoria pírrica, es decir, no ha habido ganador como tal en su lucha contra Rusia, pero ambos, la Rusia de Putin, si cabe, está saliendo como por así decirlo, se está posicionando en los Estados Unidos de Trump como el que está permitiendo al Big Oil, a las compañías petroleras grandes, salvar, y por lo tanto de rusofobia estamos en una situación de chinofobia. Y la reubicación de los escuadrones de aviones de combate es que se están reubicando hacia la zona de Extremo Oriente, hacia China, y por eso la reducción de la presencia naval en el Golfo Pérsico. Yo no creo que sea una cuestión de amor tampoco lo que se firmó en el portaaviones con Roosevelt. En el mundo del dinero y de la estrategia no hay amor, hay intereses. El amor es algo más noble. Entonces, desde esa perspectiva, les están forzando, después de haber acabado la guerra de precios y hoy el petróleo ya estaba, el Texas por encima de $24 y el Brent por encima de los 29, yo creo que con esto va a favorecer a que de momento han salido del mercado competitivo las empresas del fracking norteamericanas, pero el petróleo se va a posicionar en cifras rondando a los $40 barril dentro de poco, ya lo veréis. Va a favorecer a Rusia y a las empresas petroleras grandes norteamericanas también, y a las de Arabia Saudita. La realidad es que les van a forzar el interés, para la pregunta y finalizo, a que compren armas norteamericanas. La fluidez de las conversaciones Trump con Putin ha sido la última que me consta de este día 7, en la cual han estado hablando sobre hacer el seguimiento a esto del petróleo y aprovechando lo del aniversario del vencimiento contra las tropas fascistas y nazis. Y la realidad es que la alianza entre Putin y Trump, Putin no puede ver en la Casa Blanca a un Joe Biden que sería rusófobo. Por lo tanto, Putin está jugando la carta de apoyar una vez más al presidente Trump. Y en cuanto a Arabia Saudita, nada de abandonar. Nadie abandona algo que es una pieza de interés. Al contrario, le fuerzas a que compre armamento norteamericano, si quieres también algo de armamento ruso, y sobre todo están intentando pasar algo tan infumable como ese acuerdo del sionismo más extremo, que es el Make Palestine Weak Again, que eso no lo van a pasar, pero por lo menos van a dulcificar la situación también. Esa es mi lectura. Y por cierto, quería dar el pésame, sobre todo porque este domingo ha habido un segundo error fatal en los lanzamientos de misiles, en las pruebas de misiles iraníes, y en enero fue con el derribo del avión ucraniano con los 176 personas muertas. Gracias. Esta vez quiero dar el pésame por los 15 heridos del buque Konarak, que ha sido un buque hundido por fuego amigo. Me están diciendo que eso será para otro programa. Vale, simplemente quería dar el pésame porque son personas que han muerto y en este caso de fuego amigo. Bien, gracias Francisco. Oye, te quedaste con el perro Mattis, dijiste el secretario de Defensa, es Mike Espers, que es el nuevo. A ver,
Iñaki, ¿tú estarías de acuerdo con Francisco diciendo que sí, que hay una especie de acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin? Y en Estados Unidos algunos funcionarios, altos funcionarios del gobierno, dicen que retiran los misiles Patriot porque la amenaza de Irán ha disminuido, que el asesinato al general Soleimani, por ejemplo, le quitó fuerza e inteligencia a Irán y entonces lo disuadió. Esto es lo que dicen algunos funcionarios de Estados Unidos y que ahora no es una amenaza tan grande. ¿Tú qué piensas o qué hizo Irán para que Estados Unidos viera esto o no tiene nada que ver, por favor? Bueno, yo pienso que Putin y Trump pueden negociar cuestiones tácticas inmediatas como la cuestión del petróleo, ¿no? Porque ahí Putin se encuentra en una situación de fuerza. Estados Unidos tiene el fracking ya prácticamente agotado. Las empresas de fracking tienen una deuda tremenda, que con la depresión que tiene Estados Unidos, el hundimiento económico de Estados Unidos no va a poder ser satisfecha, o va a poder ser satisfecha a unos niveles de sacrificio para el pueblo norteamericano tremendos, mientras que Rusia no. Rusia tiene unas reservas instaladas en estos momentos para 8 años sin tener que extraer petróleo. El petróleo ruso es mucho más rentable que el de Arabia Saudí, y Rusia tiene un comprador fabuloso que es China. A la vez Rusia tiene unos oleoductos tremendos que le permiten mantener el mercado europeo intocable, cosa que Arabia Saudí no tiene y que Estados Unidos ya no puede hacer por el fracaso de la estrategia del fracking, ¿no? Esto está llevando a que las negociaciones entre Putin y Trump sean exclusivamente puntuales para estos momentos, mientras que en el fondo, y esto afecta totalmente a Irán, en el fondo hay un combate que se está gestando de una dureza impresionante, y que es, ya lo hemos mantenido en otros debates, que es el deshielo del Ártico. El deshielo del Ártico va a suponer un cambio en la geoestrategia mundial de 10.000 años de historia. 10.000, 9.000 u 11.000 años de historia. Las tensiones que se están llegando en el estrecho de Bering en estos momentos, con una remilitarización impresionante, el problema del choque entre Estados Unidos y Rusia por las medidas de seguridad que ha tomado Rusia para controlar el Ártico, el contrato de Estados Unidos con Groenlandia, etcétera, implican que se está gestando un conflicto prácticamente desconocido. ¿Por qué? Porque una vez que se deshiele el Ártico, que permita la navegación, vamos a encontrarnos con un problema, y es que el choque entre Occidente y Estados Unidos, por una parte en bloque, con Eurasia, ha sido en estos momentos y hasta ahora un choque determinado por el control de la mar, y eran potencias terrestres continentales contra el control de la mar por parte de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Holanda, históricamente. Esto va a cambiar. Dentro de un tiempo ya Rusia y China van a tener el acceso directo al mar Ártico, al océano Ártico, y con el océano Ártico van a poder ir directamente contra Estados Unidos y contra Gran Bretaña. Esto cambia radicalmente toda la estrategia, y el problema del petróleo ahí se agrava cualitativamente. Esto quiere decir que Irán tiene dos defensores fundamentales, China y Rusia, que en estos momentos le están permitiendo a Irán un desahogo, porque todo el conflicto va extendiéndose al norte. Como el deshielo del Ártico es imparable, la geopolítica y la geoestrategia mantenida en los 9.000 años anteriores tiende a desaparecer. Bien. Pues ya nos pones... es un problema de un cambio tremendo. Pues lo que dices, Iñaki, es como para hacer una película, está tremendo. A ver, Francisco, ¿tiene alguna relación el plan de retirar los Patriot con lo que está sucediendo en toda la región? Los movimientos en Siria, en Irak, en Libia, Palestina, Israel, Rusia, todo esto que está pasando, ¿hay o no hay relación? Tiene relación en cuanto hay un nuevo reparto de cartas de las potencias, de lo que es otra vez más los países
o las potencias de segunda, no quiero decir ese término en sentido peyorativo, es decir, las primeras potencias, Estados Unidos, Rusia y China, y las potencias regionales, por decirlo de otra manera, un reparto de las tres primeras de los cromos de los otros, como siempre. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque, y luego lo del Ártico, muy acertado lo de mi compañero, pero quiero centrarme primero en lo que me estás preguntando en relación a Siria, por ejemplo. Eso, las potencias son como dinosaurios, se llame Estados Unidos de Trump, se llame Rusia de Putin o se llame la China de Xi Jinping. Es capitalismo puro y duro, el capital, como nunca me canso de decir, aunque uno sea capitalismo de Estado, en el caso del Partido Comunista Chino, y en los demás ya no exista ni Partido Comunista, sigue siendo capitalismo. ¿Por qué lo digo? Porque los principales activos de Siria ha tenido un zarpazo, en este caso Irán, por parte de su socio dinosaurio grande, Rusia, porque me consta, aquí tengo todo lo que se ha recomendado, es decir, en esta reconstrucción de Siria tendría que tener un papel igualitario Rusia de Putin e Irán, que ha dado su vida, la joven guardia revolucionaria, por mantener a Assad. Pues bueno, en este reparto se ha visto claro que Rusia ha dicho ya, y tengo documentos como tal, que las concesiones de fosfatos, la guerra de los fosfatos, donde Irán tiene un interés, la General Fertilizer Company, esa va a ir directamente para que Nadi Timchenko, anteriormente era el CEO de Gazprom y ahora de otras compañías, de Gas Novatek, de la petroquímica Sibur Holding, y las industrias petroquímicas de Siria y la autoridad portuaria del puerto de Tartus va a ir para otro amigo de Putin, que es Yevgeny Prigozhin, propietario del grupo mercenario Wagner. Es decir, que en el caso del capital y de las potencias, siempre lo hacen a expensas de las potencias regionales y, por lo tanto, la guerra del fosfato sirio se lo lleva Rusia de Putin. Entiendo que dejará algo a Irán, pero por muy aliado que sea, ha dicho claro, además en una carta... Oye, Francisco, pero ¿cómo relacionas esto con el retiro de misiles de Estados Unidos y también del movimiento de tropas de Estados Unidos en toda la región? ¿Y qué le va a pasar a al-Assad? A ver. Porque el COVID no está creando unos... los que antes eran aliados y unos intereses, está causando tales estragos en las economías, no solamente la economía norteamericana, sino la economía china. Diría que la economía más fuerte es la economía rusa ahora, como decía mi compañero, en cuanto a una serie de datos que han hecho los deberes bien. Pero la realidad es que hasta la propia familia del presidente Assad, el hombre más rico de Siria, su primo hermano, que le ha financiado durante más de 20 años, Rami Makhlouf, se quejaba de que está entregando todo esto, se lo está quitando a la propia familia Assad, se lo está quitando, por supuesto, a Irán, y se lo va a dar esto en el propio Facebook de hace unos días, del primo hermano del presidente, que ha mantenido al propio presidente Bashar al-Assad con todo su dinero. Rami Makhlouf, como diciendo que tiene una fortuna estimada de unos 10.000 millones de dólares y sufrió las sanciones este hombre, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, por apoyar a su primo, y ahora se ve que le están quitando también ese monopolio que tenía de casi el 60% de la economía siria. Bien. Es decir, los poderosos miran al pueblo, pero desde sus poltronas de poder, ya sean las potencias regionales, ya sean las grandes, que esos no tienen ningún amigo ni ningún amor. Bien. Iñaki, ya nos vamos. ¿Qué me dices de la gente que también esto rueda en las redes sociales y lo del cambio a oro? Es decir, si ya no necesita de Arabia Saudí o ya no va a necesitar de Arabia Saudí Estados Unidos, ¿puede ser una señal de que esté pensando Trump que ahora se debe comenzar el proceso de abandonar la moneda fiduciaria e implementar el respaldo en oro, o estos son puras imaginaciones? Bueno, si Donald Trump está pensando eso, no lo está pensando porque él quiera hacerlo, sino porque la política rusa de empezar incluso a utilizar el oro y comprar el oro y venderlo
porque las reservas de oro rusas son enormes, las reservas chinas de oro son enormes, las reservas norteamericanas son importantes, pero no tantas, y sobre todo podría estar pensando en eso también, porque lentamente el petrodólar va sufriendo golpes, ¿no? Tengamos en cuenta que la decisión china de crear una moneda digital parecida al yuan, pero controlada por el propio Banco Central chino, en el fondo es un golpe muy severo a la economía norteamericana, ¿no? Y tengamos en cuenta que la decisión rusa no solamente de empezar ya a utilizar el oro y las reservas que tiene para no utilizar el dólar, y la decisión rusa de hacer sus transacciones no en dólares, sino en otras monedas, esto también es un golpe muy serio, ¿no? En cierta forma, estas potencias están demostrando que Estados Unidos ya no tiene la omnipotencia económica y más que todo la omnipotencia financiera que tenía hace 20 años. Te agradezco. La tiene y mucha, pero ya no tanta. Te agradezco, Iñaki, por eso lo pregunté, porque Arabia Saudí pues era la fuente de los petrodólares, ¿no? Es la fuente todavía. Gracias, un abrazo, Iñaki, un abrazo, Francisco, muchas gracias. Gracias. A Donald Trump se lo comen por las críticas, por no haber podido frenar el coronavirus, por no haber podido controlar las muertes y contagios y por no hacer nada ante la tormenta económica que no solo amenaza azotar a Estados Unidos, sino al mundo entero. Estados Unidos está ahora con una tasa de desempleo del 14.7%, es la tasa de desempleados más alta en 72 años. ¿Qué está haciendo Donald Trump? ¿Que promete más trabajo y riqueza? ¿De verdad? ¿Estados Unidos se vuelve más rico con esta pandemia? ¿Podrá Donald Trump sacar adelante a su país o lo hundió ya para siempre? Y no solo eso, el filósofo Noam Chomsky también acusa a Donald Trump de que su mala estrategia del coronavirus está provocando que Europa estalle en 1000 pedazos. Qué importante entender todo esto para saber cómo moverse uno en sus cuentas personales, usted mismo en sus trabajos. Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.